Hola amigos de YouTube, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana, saludando a nuestros suscriptores, dándoles la bienvenida a los nuevos suscriptores y el saludo tradicional para las personas que nos acompañan siguiendo esta serie de videos. Continuamos con los tipos de circuito y en esta ocasión vamos a analizar los circuitos conectados en serie paralelo o que también conocemos como mixtos. En un circuito mixto se combinan las características de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Por tanto, algunas cargas están conectadas en serie para que por ellas circule la misma corriente, mientras que otras lo están en paralelo para que tengan el mismo voltaje. En estos circuitos, los grupos de resistencias conectados en serie se denominan cadenas y a los grupos de resistencias conectados en paralelo se les denomina bancos. Veamos los tres ejemplos que tenemos a continuación, que son las únicas opciones que podemos encontrar en este tipo de circuitos. Podemos encontrar un circuito mixto con bancos y cadenas de resistencias en serie paralelo, como lo vemos en la imagen. Por ejemplo, podríamos decir que una cadena está formada por la resistencia R1 y R6. Podemos también encontrar que otra cadena estaría formada por la resistencia R5 y R2. Un banco lo estaríamos formando por la resistencia R3 y R4, o en su defecto también podría ser incluyendo la resistencia R5. El otro circuito es un circuito mixto con cadena y banco de resistencias en serie. Como podemos ver, si nosotros encontramos la resistencia equivalente de este banco de memoria formada por la resistencia 3 y 4, quedaría conectada en serie con la resistencia 1 y la resistencia 2, que están a su vez conectadas como una cadena de resistencias. Y el tercer ejemplo es que tenemos una cadena de resistencias formada por la resistencia R1 y R2 y tenemos un banco que está conectado en paralelo con la resistencia R3 y R4. Como nos dice, este es un circuito con cadena y banco de resistencia en paralelo. Veamos las características de un circuito mixto o serie paralelo. La primera característica que vamos a analizar es su resistencia. Y como comentamos, por la forma de conexiones que tengan estas resistencias, solamente tenemos tres casos. Nos dice que en un circuito mixto la corriente total entregada por la fuente depende de la resistencia total o equivalente, RT o REQ, ofrecida por el conjunto de cargas. Esta resistencia puede calcularse de tres formas que se describen a continuación. Caso 1. Si el circuito está conformado por bancos de memorias en serie, debe primero calcularse las resistencias equivalentes de los bancos, puesto que estas resistencias quedan en serie con las demás resistencias. El problema se reduce al cálculo de resistencia total de un circuito en serie. Analicemos el circuito. Tenemos una resistencia R1, tenemos un banco de resistencias formado por la resistencia R2 y R3, y tenemos la resistencia R4, que a su vez todas estas están conectadas en serie. Veamos los datos. Para la resistencia 1 nos dice que tiene un valor de 1 kΩ, la resistencia 2 un valor de 4 kΩ, la resistencia 3 un valor de 6 kΩ y la resistencia 4 un valor de 3 kΩ. Las fórmulas que vamos a utilizar. Nosotros cuando vamos a encontrar una resistencia vamos a decir que tenemos una resistencia resultante. Esta resistencia la vamos a ir enumerando conforme vaya aumentando el número de resistencias que tengamos en el circuito. En este caso la vamos a representar por estas líneas paralelas y vamos a mencionar el número de resistencias que están formando ese banco. En este caso nos dice que vamos a tener una resistencia resultante 5 que está formada por el banco de la resistencia 2 y la resistencia 3. Y para calcular la resistencia de un circuito o una conexión en paralelo, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Decimos que vamos a multiplicar el valor de la resistencia 1 por el valor de la resistencia 2 dividido entre la suma de sus valores. Haciendo la sustitución, vamos a notar que tenemos kiloohms
Y ya habíamos comentado que no podemos trabajar con unidades derivadas, tenemos que trabajar con unidades básicas. Por lo tanto, vamos a hacer sus conversiones. Para la resistencia 2, que tiene 4 kiloohms, su valor en ohms, que sería nuestra unidad básica, serían 4000 ohms. Para la resistencia 3 son 6000 ohms. Haciendo la sustitución de estos valores, nos queda que la multiplicación de esos valores nos da 24 millones de ohms divididos entre 10.000 ohms. Esto nos da un resultado de 2400 ohms y si lo queremos expresar en una unidad derivada, como el caso de los datos que nos están dando, vamos a decir que tenemos 2.4 kiloohms como resistencia. Para hacer más ágil la resolución o la obtención de la resistencia total de este circuito, vamos a modificarlo no porque se tenga que modificar físicamente el circuito. Vamos a modificarlo principalmente para cuestiones de que nuestro análisis sea un poco más claro. Veamos entonces. Decimos que los datos tenemos la resistencia 1 que no se ha modificado, ya no tenemos resistencia 2 y resistencia 3, ahora tenemos la resistencia 5 que nos dio un valor de 2.4 kiloohms y la resistencia 4 de 3 kiloohms. Como podemos observar en el circuito, el banco que teníamos formado por la resistencia R2 y R3 queda conectado en serie con la resistencia R5 y se nos queda un circuito completamente de resistencias conectadas en serie. Para obtener la resistencia total de un circuito en serie, nos dice la fórmula que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias que intervengan en el circuito. En este caso serían hasta la R3. Hacemos la sustitución y sus resultados y nos dice que la resistencia total es igual a 1000 ohms, del que tiene el valor de la resistencia 1, más 2400 ohms, que es el valor de la resistencia 5, más 3000 ohms, que es el valor de la resistencia 4. Esto nos da un total de 6400 ohms, o lo que es igual a 6.4 kiloohms. Al final podemos observar entonces que nuestro resultado de la resistencia total del circuito sería tanto como si lo viéramos de esta manera. Es decir, que si tuviéramos una sola resistencia con un valor de 6.4 kiloohms. Veamos ahora el segundo caso. Si el circuito está conformado por cadenas de resistencias conectadas en paralelo, debe determinarse primero las resistencias equivalentes de las cadenas, puesto que estas resistencias quedan en paralelo con las demás resistencias, y el problema se reduce al cálculo de la resistencia total de un circuito en paralelo. Veamos entonces el circuito. Nos dice que tenemos una cadena formada por la resistencia R1 y la resistencia R2. Y tenemos un banco formado por la resistencia R3 y la resistencia R4. Obtengamos los datos. Para la resistencia 1 nos dice que son 100 ohms, para la resistencia 2 también son 100 ohms, para la resistencia 3 300 ohms y para la resistencia 4 600 ohms. La fórmula que vamos a utilizar, como nos está diciendo que tenemos que resolver primero la cadena es una conexión en serie y nos dice que la resistencia total es igual a la suma de cada una de las resistencias involucradas en el circuito. Por tanto, hacemos la sustitución y obtenemos resultados. Y nos dice que la resistencia 5 va a ser igual a 100 ohms, que es el valor de la resistencia 1, más 100 ohms, que es el valor de la resistencia 2. Esto nos da un valor final para la resistencia 5 de 2 ohms. Nuevamente, a manera de ir haciendo más claro el circuito, vamos a hacerle modificaciones. En los datos podemos observar que tenemos ahora una resistencia 5 en lugar de tener la resistencia 1 y 2. Y esta con un valor de 200 ohms. Luego tenemos la resistencia 3 que no se modificó y la resistencia 4. Y por lo tanto podemos observar que tenemos ahora un circuito en paralelo.
Para obtener la resistencia total de un circuito en paralelo, dijimos que la fórmula es de 1 sobre la suma de los inversos de los valores de cada una de las resistencias. Hacemos la sustitución y resultados. La resistencia total nos dice que va a quedar 1 sobre 1 sobre 200 ohms, que es el valor de la resistencia 5, más 1 sobre 300 ohms, que es el valor de la resistencia 3, más 1 sobre 600 ohms, que es el valor de la resistencia 4. Haciendo las operaciones primero de las fracciones de abajo, nos queda que sería 1 sobre 0.005 ohms más 0.00333 ohms más 0.00167 ohms. Y esto nos da igual a 1 sobre 0.01 ohms. Y nos da un resultado final de 100 ohms. Entonces, nuestro circuito se reduce a que tiene una resistencia total de 100 ohms. Y aquí podemos mencionar la regla que decíamos en los circuitos en paralelo, que la resistencia resultante de un circuito en paralelo siempre va a ser menor a la resistencia menor que esté involucrada. En este caso, por ejemplo, podemos observar nuestro último valor es de 100 ohms y la resistencia más baja que tenemos es de 200 ohms. Veamos ahora el tercer caso. Si el circuito está conformado por bancos de resistencias en serie y cadenas de resistencias en paralelo, se comienza por reducir las ramas más alejadas de la fuente. El proceso continúa en dirección a la fuente hasta obtener una sola cadena o un solo banco, en cuyo caso la resistencia total, RT, se calcula en la forma usual. Analicemos ahora este circuito, que es nuestro tercer caso de análisis. Como podemos observar, tenemos 6 resistencias y las resistencias más alejadas de la fuente en este caso están formando el banco de resistencias, que es la resistencia R3 y R4. Sería lo primero que tenemos que calcular y de ahí nos vamos a ir acercando hacia la fuente para poder obtener la resistencia total de este circuito. Obtengamos los datos entonces. Nos dice que la resistencia 1 es igual a 15 ohms, la resistencia 2 es igual a 30 ohms, la resistencia 3 es igual a 12 ohms, resistencia 4 igual a 12 ohms, resistencia 5 igual a 10 ohms y resistencia 6 igual a 4 ohms. Como el caso que vamos a resolver primero es una conexión de resistencias en paralelo, la fórmula que vamos a utilizar es la de resistencia total igual al producto de los valores de las resistencias sobre la suma de sus valores. Hacemos la sustitución y los resultados y nos queda que la resistencia resultante, que en este caso la vamos a numerar como resistencia 7, va a ser igual a 12 ohms por 12 ohms sobre 12 ohms más 12 ohms. Nos da un resultado de 144 ohms sobre 24 y como resultado de la resistencia 7 quedamos que tiene un valor de 6 ohms. Este banco entonces nos está dando un valor de 6 ohms. A manera de ir haciendo nuevamente más claro el análisis, vamos a ir modificando el circuito. Como podemos ver, tenemos que ahora en el circuito que se presenta ya no existe la resistencia 4 ni la resistencia 3. Esta está sustituida por la resistencia 7. Es decir, que ya resolvimos la resistencia resultante de ese banco de resistencias. Ahora que, como podemos ver, lo que continuaría, como dijimos, tenemos que irnos acercando hacia la fuente, tenemos que resolver la cadena formada por la resistencia 6 y la resistencia 7. En este caso, como es cadena, estamos hablando de una conexión en serie. Veamos los datos. Tenemos que la resistencia 1 es igual a 15 ohms, la resistencia 2 es igual a 30 ohms, la resistencia 5 tiene un valor de 10 ohms, la resistencia 6 tiene 4 ohms y la resistencia 7 tiene un valor de 6 ohms.
La fórmula que vamos a utilizar es que la resistencia total es igual a la suma de los valores de las resistencias de cada una de las resistencias involucradas. Haciendo la sustitución y resultados, tenemos entonces ahora la resistencia R8, que va a estar formada por R6 y R7, y nos dice que R6 vale 4 ohms y R7 vale 6 ohms, lo que nos da un resultado final de que la resistencia 8 va a valer ahora 10 ohms. Nuevamente vamos a modificar el circuito conforme se va reduciendo. Y vemos entonces que ya no existe la resistencia R6 y R7. En esta ocasión está sustituida por la resistencia 8. Y nuevamente, para poder resolver o saber el total de la resistencia, lo más alejado en este caso sería el banco que se forma por la resistencia R5 y la resistencia R8. De esta manera obtenemos nuevamente datos. Tenemos que la resistencia 1 es igual a 15 ohms, la resistencia 2 es igual a 30 ohms, la resistencia 5 igual a 10 ohms y la resistencia 8 tiene un valor de 10 ohms. Otra vez tenemos una conexión en paralelo, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula de resistencia total igual al producto de las resistencias sobre la suma de sus valores. Hacemos la sustitución y resultados y nos queda que ahora la resistencia 9, que va a estar formada por la resistencia 5 y la resistencia 8, tenemos que la resistencia 5 vale 10 ohms por el valor de la resistencia 8, que son 10 ohms, sobre la suma del valor de la resistencia 5, que son 10 ohms, más 10 ohms del valor de la resistencia 8. Esto nos da un resultado de 100 ohms sobre 20 ohms. Y como resultado final, esto es igual a que tiene la resistencia 9 un valor de 5 ohms. Seguimos modificando el circuito a manera de análisis y vemos que ahora en nuestro circuito ya no se nos presenta la resistencia R5 ni la resistencia R8. En este nuevo circuito vemos que ya nada más tenemos 3 resistencias. Y como nos decía en la explicación, todo el circuito se reduce finalmente a la situación habitual de cómo resolvemos los circuitos. Veamos entonces, como punto final nos queda que el circuito queda todas las conexiones conectadas en serie. Y nos quedan ya nada más 3 resistencias. La resistencia R1 con un valor de 15 ohms, la resistencia 2 con un valor de 30 ohms y la resistencia 9 con un valor de 5 ohms. La fórmula, como ya dijimos, es una conexión en serie. Nos dice que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 más la resistencia 3 y sucesivamente hasta el número de resistencias que estén involucradas. Hacemos la sustitución y resultados y nos queda que la resistencia total es igual al valor de la resistencia 1, que son 15 ohms, más el valor de la resistencia 9, que son 5 ohms, más el valor de la resistencia R2, que son 30 ohms. Y esto nos da un total de 50 ohms. Quiere decir que para todo el circuito que vimos al principio, se reduciría a que tendríamos una resistencia de 50 ohms. Continuamos con las características. Ahora vamos a ver lo que son las corrientes y voltajes. Nos dice que para determinar la corriente y los voltajes en un circuito mixto, debe calcularse primero la resistencia total RT y la corriente total IT. El análisis se efectúa desde la fuente hacia las cargas. Como ejemplo, tomemos el circuito del ejercicio anterior y digamos que se les va a aplicar un voltaje de 9 volts. Bien, el ejercicio anterior dijimos que tiene como resultado de una resistencia total un valor de 50 ohms. Este fue nuestro circuito completo. Está formado por 6 resistencias y una fuente de 9 volts. Entonces, nos dice que tenemos que calcular primero la resistencia y la corriente. Ya sabemos que la fórmula para calcular la corriente nos dice que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia.
Como ya sabemos cuál es el valor del voltaje, que son 9 volts, y la resistencia total, que son 50 ohms, vamos a hacer la sustitución y obtenemos resultados. Y nos dice que la corriente total va a ser 9 volts entre 50 ohms, nos va a dar un valor de 0.18 amperes, o lo que sería lo mismo de tener 180 miliamperes. Bien, vamos a pasar al simulador para ver esta primera cuestión. Vamos a hacer un circuito sencillo donde nos está diciendo que tenemos una fuente de 9 volts y tenemos una resistencia de 50 ohms. Hacemos nuestras conexiones, cambiamos valores, dijimos que son 50 ohms, y el simulador nos va a decir que tenemos precisamente una corriente de 180 miliamperes. Regresamos a nuestra presentación. Como podemos ver, el resultado que obtuvimos son 180 miliamperes. Ahora, para continuar aquí, nosotros tenemos que ver el circuito, pero en este caso nos está indicando que ahora es al revés. Para calcular la resistencia le vamos a calcular desde lo más lejano de la fuente hacia la fuente. Y en este caso nos dice que lo tenemos que calcular desde lo más cercano a la fuente hasta las últimas conexiones. Vamos a continuar con el circuito del ejercicio anterior y recordemos que al final nosotros lo tuvimos con 3 resistencias conectadas en serie, que fue como obtuvimos los 50 ohms del circuito. Por lo tanto, ese circuito que hicimos ahorita en el simulador está formado por estas resistencias: la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia R9. Obteniendo sus valores, tenemos que la resistencia 1 tiene un valor de 15 ohms, desconocemos su voltaje, tiene una resistencia R2 con un valor de 300 ohms, del cual también desconocemos su voltaje. Tenemos una resistencia R9 que tiene un valor de 5 ohms, que recordemos, esta resistencia fue una resistencia resultante, que estaba formada por la resistencia R5 y la resistencia R8, de la cual también desconocemos su voltaje, pero conocemos que el voltaje total del circuito son 9 volts, y del ejercicio anterior ya traemos una corriente total del circuito de 180 miliamperes. Para poder obtener los valores que nos están faltando, la fórmula que vamos a utilizar nos dice que el voltaje es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Hacemos la sustitución y obtenemos resultados. Nos dice que el voltaje para la resistencia 1 va a ser igual a 0.18 amperes por 15 ohms, lo que nos da un total de 2.7 volts. Para la resistencia 2, el voltaje 2 va a ser 0.18 amperes por 30 ohms, igual a 5.4 volts. Y para la resistencia 9, el voltaje 9 va a ser igual a 0.18 amperes por 5 ohms, nos da un total de 0.9 volts. Si hacemos la suma de estos voltajes, vamos a comprobar que en todo el circuito fluye un voltaje de 9 volts. Comprobemos los resultados obtenidos. En este segundo ejercicio buscamos los voltajes de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 9. En este caso vamos a modificarlo para obtener el circuito. Nos dijo que ahora esos 50 ohms están repartidos de la siguiente manera. La resistencia 9 queda de 5 ohms. Vamos a sacar dos resistencias más, que sería en este caso nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2.
La resistencia 1 es de 15 ohms. La resistencia 2 es de 30 ohms. Y la resistencia 9, que fue de 5 ohms. Y lo que obtuvimos en los cálculos que hicimos fue el voltaje. Para ver el voltaje vamos a sacar entonces nuestro respectivo medidor. Y vamos a acomodarlos. De acuerdo a los cálculos obtenidos, vimos entonces que la resistencia 1 tiene un voltaje de 2.7 volts. La resistencia 2 tiene un voltaje de 5.4 volts. Y por último, la resistencia 9 tiene un voltaje de 0.9 volts o 900 milivolts. Veamos entonces y vayamos descomponiendo el circuito. Como dijimos, el circuito que tenemos original venía con 3 resistencias y hicimos la observación de que la resistencia R9 estaba formada por la resistencia R5 y la resistencia R8. En este caso, recordando los valores que tuvimos, nos dijo que la resistencia R5 valía 10 ohms, la resistencia 8 valía también 10 ohms. Ahora veamos los datos. La resistencia 9, como estamos diciendo, está formada o sustituida por la resistencia 5 y la resistencia 8 conectadas en un banco. El voltaje de la resistencia 9 es igual a 0.9 volts. La corriente en la resistencia 9 es igual a 180 mA. La resistencia 5 es igual a 10 ohms. En este caso desconocemos su corriente. Y en la resistencia 8, que sabemos que vale 10 ohms, y también desconocemos su corriente. ¿Por qué en estos casos no vamos a utilizar el voltaje? Bueno, porque el voltaje, como ya lo habíamos estudiado, en una conexión en paralelo siempre es igual. Por lo tanto, es un valor que podemos despreciar. La fórmula que vamos a utilizar para encontrar la corriente va a ser que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ya sabemos que en esas dos conexiones hay un voltaje de 0.9 volts. Para la resistencia 5 tenemos un valor de 10 ohms. Entonces la respuesta a la corriente de la resistencia 5 va a ser de 0.09 amperes. Para la resistencia 8 tenemos que su respectiva corriente va a ser igual a 0.9 volts sobre 10 ohms, que vale la resistencia, y nos va a dar un valor de 0.09 amperes. Volvamos a nuestro simulador y vamos a volver a modificar el circuito para poder comprobar los valores obtenidos. Nos dice ahora que la resistencia 9 está formada por dos resistencias más. Entonces vamos a obtener dicho circuito para poder seguir haciendo los cálculos. Nos dice que ahora esta está formada por dos resistencias, que es la resistencia 5 y la resistencia 8. En este caso la resistencia 5 nos dice que tiene un valor de 10 ohms y la resistencia 8 también tiene un valor de 10 ohms. En este caso estamos buscando la corriente, por lo tanto vamos a obtener entonces nuestro otro medidor, que sería en este caso un amperímetro.
y para la resistencia 8 también vamos a tener que utilizar un amperímetro. Bien, vimos entonces que para la resistencia 5 nos queda una corriente de 90 miliamperes o 0.09 amperes. En esta parte lo estamos comprobando. Y como tiene la resistencia 8 el mismo valor, por lo tanto la corriente seguiría siendo de 90 miliamperes o 0.09 amperes. Vamos a volver a modificar el circuito y vemos que ahora la resistencia 8 estaba formada por la resistencia 6 y la resistencia 7. Obteniendo datos, decimos que la resistencia 8 está formada por la suma de resistencias R6 y R7, tiene una corriente de 0.09 amperes, un voltaje de 0.9 volts. La resistencia 6 sabemos que tiene 4 ohms, en este caso desconocemos su voltaje, y la resistencia 7 tiene 6 ohms y también desconocemos su voltaje. La corriente, como esta conexión está en serie, es la misma que la corriente 8. La fórmula que vamos a utilizar nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De esta manera vamos a encontrar el voltaje de la resistencia número 6 y hacemos la sustitución y resultados y tenemos que es 0.09 amperes por 4 ohms que vale la resistencia, nos da igual a 0.36 volts. Y para el voltaje de la resistencia 7 hacemos la sustitución y nos queda que 0.09 amperes por 6 ohms es igual a 0.54 volts. Nuevamente, si sumamos estos dos voltajes, comprobamos que el voltaje va a ser 0.9 volts, confirmando que en un circuito en serie la suma de voltajes nos va a dar el total del voltaje suministrado al circuito. Regresamos al simulador para comprobar nuestro siguiente resultado. Ahora tenemos que descomponer la resistencia 8 en la resistencia 7 y la resistencia 6. Para esto la resistencia 7 va a tener un valor de 6 ohm y la resistencia 6 que vamos a sacar y vamos a conectar aquí tiene un valor de 4 ohms. La conectamos y la conectamos aquí. Y para ver los valores obtenidos vamos a necesitar de 2 voltímetros. Uno para la resistencia 7 y uno para la resistencia 6. La resistencia 6 dijimos que entonces es de 4 ohms. Y ahora sí hacemos las conexiones. Y podemos comprobar. Los resultados nos dijeron que en la resistencia 6 hay un voltaje de 0.36 volts o lo que sería lo mismo 360 milivolts. Y en la resistencia 7 tenemos un voltaje de 540 milivolts o 0.54 volts. Volvamos a modificar el circuito para continuar con el análisis. Hasta aquí tenemos calculado lo que es la resistencia 7, pero esa resistencia 7 en nuestra modificación del circuito vemos que está formada por la resistencia R3 y R4 haciendo un banco. Bien, obtengamos los datos. Nos dice que la resistencia 7 tiene un valor de 6 ohms, un voltaje de 0.54 volts
y una corriente de 0.09 amperes. La resistencia 3 tiene un valor de 12 ohms, desconocemos su corriente, y la resistencia 4 tiene un valor también de 12 ohms y también desconocemos su corriente. La fórmula que vamos a utilizar nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Para el caso de la resistencia 3, su corriente la calcularíamos con el valor de 0.54 volts sobre 12 ohms que vale la resistencia. Esto nos da un total de 0.045 amperes. Y para la resistencia 4 tenemos lo mismo, un voltaje de 0.54 volts, un valor de 12 ohms y nos da el mismo resultado, 0.045 amperes. Regresamos entonces al simulador y para hacer la última comprobación tenemos que descomponer ahora esta resistencia 7 en dos resistencias más. Vamos a quitar ahorita estos elementos. Y vamos a hacer la descomposición de la resistencia 7 en las dos resistencias correspondientes. ¿Qué tenemos? Que entonces nos queda con la resistencia 3 de 12 ohms y la resistencia 4 que también tiene 12 ohms. Y en este caso lo que vamos a obtener es el valor de la corriente. Por lo tanto vamos a utilizar como medidores nuestros amperímetros, uno para cada una de las resistencias. Vamos a ponerlo un poco más abajo para que podamos hacer las conexiones. De esta manera entonces comprobamos que en la resistencia 3 nos dice que tenemos una corriente de 0.045 amperes o de 45 miliamperes. Y en la resistencia 4 también tenemos una corriente de 45 miliamperes o de 0.045 amperes. La última característica que vamos a ver de los circuitos es la potencia. Nos dice que en cualquier circuito con resistencias, la potencia proveniente de la fuente de alimentación del circuito se disipa en forma de calor en cada una de las resistencias. En otras palabras, la potencia total PT entregada por la fuente es igual a la suma de las potencias absorbidas de las resistencias, sin importar si estas últimas están conectadas en serie, en paralelo o en una configuración mixta. Por tal motivo, no estudiamos de forma independiente la potencia en los circuitos de serie o en los circuitos en paralelo de los videos anteriores, puesto que la forma de calcularlo es exactamente igual. Pero veamos entonces la fórmula que vamos a utilizar. Nos dice que para calcular la potencia total tenemos que hacer la suma de la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2 más la potencia en la resistencia 3 más la potencia en la resistencia n, es decir, tantas resistencias o cargas que estén involucradas. La fórmula para calcular la potencia nos dice que es potencia igual al voltaje por la intensidad. Como ejemplo, consideremos el circuito del ejercicio anterior. Veamos el circuito y obtengamos los valores. Nos dice que tenemos el circuito alimentado por una fuente de 9 volts y tenemos una corriente total de 180 miliamperes. Como podemos ver, entonces tenemos la resistencia 1 de 15 ohms, un voltaje de 2.70 volts y una corriente de 180 miliamperes o lo mismo que sería 0.18 amperes. Para la resistencia 2
tenemos que dice que son 30 ohms, un voltaje de 5.40 volts y una corriente también de 180 miliamperes o 0.18 amperes. La resistencia 3 tiene un valor de 12 ohms, un voltaje de 540 milivolts o 0.54 volts y una corriente de 0.045 amperes o 45 miliamperes. Para la resistencia 4 tenemos también que son 12 ohms, un voltaje de 540 milivolts o 0.54 volts y 45 miliamperes o 0.045 amperes. Para la resistencia 5 tenemos que es de 10 ohms, un voltaje de 900 milivolts o 0.9 volts y una corriente de 90 miliamperes o 0.09 amperes. Y por último la resistencia 6, que nos dice que es de 4 ohms, por la cual corre una corriente de 90 miliamperes o también 0.09 amperes y un voltaje de 0.36 volts o 360 milivolts. Vamos a repetir los datos, anotamos fórmulas y hacemos sustituciones y obtenemos resultados. Bien, como dijimos, la fórmula que vamos a utilizar nos dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad y la potencia total del circuito va a ser igual a la suma de potencias de cada una de las resistencias o cargas que existan en el circuito. Haciendo la sustitución, vemos que para obtener la potencia de la resistencia 1 tenemos un valor en el voltaje de 2.7 volts y en la corriente tenemos 0.18 amperes. Haciendo las operaciones nos queda que nos darían una potencia de 0.486 watts o lo que es lo mismo 486 miliwatts. Para el segundo o la segunda resistencia tenemos un voltaje de 5.4 volts y una corriente de 0.18 amperes. Esto nos da un resultado de 0.972 watts o lo que sería igual a 972 miliwatts. Para la resistencia 3, la potencia sería de 0.54 volts por 0.045 amperes, nos da un resultado de 0.0243 watts o lo que sería igual a 24.3 miliwatts. Para la resistencia 4 tenemos que su potencia es igual a 0.54 volts por 0.045 amperes igual a 0.0243 watts, que sería igual a 24.3 miliwatts. Para la resistencia 5 tenemos 0.9 volts por 0.09 amperes, nos da un total de 0.081 watts o igual a 81 miliwatts. Para la resistencia 6 nos da 0.36 volts por 0.09 amperes igual a 0.0324 watts o lo que sería igual a 32.4 miliwatts. Ya tenemos las potencias de cada una de nuestras resistencias y por último nos faltaría sustituir la segunda fórmula y obtener la potencia total. Dijimos entonces que la potencia 1 es igual a 486 miliwatts, más la potencia 2 que son 972 miliwatts, la potencia 3 24.3 miliwatts, más la potencia 4 24.3 miliwatts, más la potencia 5 81 miliwatts, más la potencia 6 que son 32.4 miliwatts, nos da un total de 1600 miliwatts o lo que sería igual a 1.62 watts como potencia total del circuito. Regresamos a nuestro simulador únicamente para comprobar las potencias. En el caso de la resistencia número 1, nos dijo que teníamos, según nuestros cálculos, una potencia de 486 miliwatts, como se puede observar en el cuadro emergente. Para la resistencia número 2,
nos decía que los cálculos nos dieron 972 miliwatts. Para la resistencia número 3 nos dijo que tenemos 24.3 miliwatts. Para la resistencia número 4, una potencia también de 24.3 miliwatts. La resistencia 5 nos dio una potencia de 81 miliwatts y la resistencia 6 nos dio una potencia de 32.4 miliwatts. Con esto todos los cálculos que hicimos están comprobados en el simulador. Nuevamente agradezco su participación, sus likes, sus comentarios, el tiempo que dedicaron para ver este video y nos esperamos ver en la siguiente emisión. Hasta la próxima.